Buenas noches, Glenn, y a todos los que escuchan. Hoy les traigo una historia que no es una leyenda, sino un recuerdo. El recuerdo de mi primer trabajo como detective privado, un caso que me llevó a un lugar donde el tiempo no corre y las sombras tienen vida propia. Me llamo Elías, y lo que van a escuchar es la verdad sobre la Casa de las Sombras Eternas. Hace 5 años, mi oficina era poco más que un cuarto con un escritorio viejo y una máquina de escribir. Los casos eran rutinarios: maridos infieles, robos de poca monta. La monotonía era mi compañera, hasta que una mujer me contactó. Su nombre era Clara, y su voz temblaba por teléfono. Me contó que su hermano, un anticuario llamado Samuel, había desaparecido. Su última llamada fue desde una propiedad que acababa de adquirir, una mansión abandonada a las afueras de la ciudad. El lugar tenía una reputación espeluznante. Los lugareños la llamaban la Casa de las Sombras Eternas. Clara me pagó un adelanto generoso y me dio la llave. Me advirtió que su hermano estaba obsesionado con un reloj de péndulo que se rumoreaba que estaba en la casa. Un reloj único que, según las leyendas, controlaba el flujo del tiempo. Lo primero que noté al llegar fue la quietud. No había canto de pájaros ni el susurro del viento. El aire era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. La fachada de la casa estaba cubierta de hiedra y las ventanas, rotas, parecían ojos vacíos. Al entrar, un olor a polvo y moho me golpeó. Mi linterna apenas podía penetrar la oscuridad, y fue entonces cuando lo sentí. Un escalofrío que no venía del frío. Las sombras en las esquinas se movían, no como las sombras normales, sino como entidades vivas que se estiraban y se contraían. Ignoré el miedo y avancé, revisando cada habitación. No había rastro de Samuel, pero en la sala principal encontré algo. Huellas en el suelo polvoriento que se dirigían a una puerta oculta detrás de una estantería de libros. La puerta se abrió con un crujido. Detrás había un pasillo oscuro que descendía. La temperatura bajó aún más y las sombras se hicieron más densas. Escuché un susurro, no palabras, solo un sonido arrastrado, como si el aire mismo me hablara. Decidí que no me iría sin respuestas. Al final del pasillo, encontré una habitación circular. En el centro, iluminado por un rayo de luna que entraba por un tragaluz, estaba el reloj de péndulo. Era de ébano, con grabados que parecían moverse, y su péndulo no se balanceaba. Estaba inmóvil. Alrededor del reloj había docenas de relojes de bolsillo, de pared, de pulsera, todos detenidos. El reloj era magnífico, pero algo andaba mal. Una sensación de irrealidad me invadió. Miré mi propio reloj de pulsera. El segundero no se movía. La pila estaba bien, lo revisé. No podía ser. Miré mi reflejo en el cristal de un reloj de pared y vi mi rostro pálido. Me di cuenta de que las sombras del cuarto estaban sobre mí, proyectando mi propia figura alargada en la pared. Y fue entonces que una de las sombras se desprendió de mí, tomó una forma humanoide y caminó hacia la pared para unirse a otra sombra. Me volví rápidamente, pero las sombras no estaban allí. Solo la mía, moviéndose como si estuviera viva. El susurro regresó, esta vez más claro. Era una voz seca y resonante. Eres tú quien busca a un hombre del pasado. Él se encuentra aquí, pero para hallarlo debes retroceder. Dejé de respirar por unos segundos. Alrededor del reloj de ébano se formó un círculo de sombras y una de ellas me empujó. Caí de espaldas, golpeándome la cabeza. La linterna se apagó. Cuando la volví a encender, la habitación era diferente. Había muebles cubiertos con sábanas, pero no de polvo y abandono, sino de un uso reciente. Había un fuego crepitando en la chimenea. El reloj de péndulo estaba en su lugar, pero esta vez su péndulo se movía con un tic-tac pesado. Y sobre un escritorio había un diario abierto. Las palabras eran de Samuel. En el diario, Samuel escribió sobre su obsesión con el reloj. Descubrió que al entrar a la casa, uno entraba a un estado de tiempo detenido, donde las sombras se volvían conscientes. Para que el reloj funcionara y lo transportara a un momento del pasado, debía alimentar a las sombras, dejarles un pedazo de su propia vida, de su tiempo, para que ellas lo guiaran. Samuel escribió que intentaría regresar un siglo en el tiempo para encontrar a un hombre que construyó el reloj, pero se dio cuenta de su error. Las sombras se lo estaban consumiendo. Escribió que su cuerpo se volvía transparente y que las sombras lo seguían como si fuera su presa. La última entrada terminaba abruptamente. El péndulo se está moviendo. Vuelvo al pasado para encontrarme a mí mismo. El susurro regresó. Él ya no está. Su tiempo es nuestro ahora. Miré a mi alrededor y vi la sombra de Samuel, pero sin cuerpo. Su forma era un fantasma transparente, alargado, con la misma apariencia que yo había visto al inicio en mi propia sombra. Las sombras de la habitación comenzaron a moverse de la misma manera. Se desprendían de las paredes y se hacían una. Las sombras eran personas que se habían perdido en la casa, sus vidas, su tiempo, consumido por el reloj. Entendí el plan de Samuel. Había intentado manipular el tiempo.
pero la casa lo había consumido. Y ahora, las sombras venían por mí. El tic-tac del péndulo se aceleró. Se acercaban. Cerré los ojos con el miedo helándome la sangre y me concentré en mi linterna. Era mi única fuente de luz. No las sombras, sino la luz. Me levanté sujetando la linterna con ambas manos y corrí hacia el pasillo. Las sombras se lanzaron detrás de mí. Sentí sus garras frías, invisibles, rasguñando mi espalda. El miedo me dio la fuerza para correr, mientras escuchaba las voces en mi cabeza. Gritos susurrados de almas perdidas, advirtiéndome que no lo hiciera, que me quedara con ellas. Llegué a la puerta. La crucé sin mirar atrás. El sol me golpeó el rostro. Caí de rodillas temblando. Miré mi reloj de pulsera y vi el segundero moverse. Habían pasado solo unos minutos, pero yo sentía que había pasado una eternidad. Mi espalda dolía y cuando me palpé sentí algo húmedo. Al ver mi mano estaba ensangrentada. La sangre goteaba. No había rasguños, sino pequeñas incisiones, como si una docena de alfileres me hubieran perforado. Pero no sentí dolor hasta que estuve afuera. Nunca regresé a esa casa. Clara me llamó unos días después. Le dije que no había encontrado a Samuel, que la casa estaba vacía. No pude contarle la verdad. Me pagó el resto del dinero y nunca volví a saber de ella. Yo dejé el negocio de detective. Ya no buscaba casos de infidelidad o robos. Mi nuevo trabajo es escuchar historias como esta y contarlas. La gente siempre me pregunta qué pasó con la casa. Un día, sin saber por qué, volví en coche y la vi desde la distancia. La casa ya no estaba. En su lugar había un jardín descuidado y en el centro un pedestal vacío. El reloj se había ido y las sombras. Bueno, sé que siempre estarán ahí, esperando que alguien se atreva a cruzar la puerta del tiempo.